Good morning. I'm Iván García. I'm your English teacher. Hola, hola a todos. Muy buenos días. Bienvenidos a su clase de inglés 4. Mi nombre completo, Iván García Márquez. Mi correo electrónico, ivangmarquez@gmail.com. Pero recuerden que debemos utilizar la plataforma para cualquier contacto o pregunta que quieran formularme, porque eso nos va a permitir dejar evidencia ante la institución de que los estoy atendiendo y que también puede servir de aclaratoria para el resto de sus compañeros. En Inglés 4 tenemos este programa. Está compuesto por 4 unidades. En la número 1 hablaremos de describir una persona, tanto físicamente como definir cómo o describir su personalidad. Por ejemplo, es abierto, es cerrado, es introvertido, es extrovertido, es responsable, es optimista, es alegre, es triste, ¿ok? Hablaremos de las nacionalidades. ¿Por qué es importante las nacionalidades? Porque hay 2 formas de decir, yo soy de Venezuela, yo soy venezolano. Entonces, ahí podemos jugar de esas 2 formas para definir la nacionalidad de la persona. Tiempo pasado simple. Cuando decimos simple es porque hay un solo verbo en la oración. Y en este caso, como es pasado, vamos a hablar de acciones que ya pasaron. Y veremos por último la question tag. La question tag es una forma de validar un enunciado. Si el enunciado es afirmativo, la question tag es negativa. Si el enunciado es... lo que quiero decir, si yo digo, eres mi estudiante, tú eres mi estudiante. No, si es afirmativa el enunciado, la cuestión tag es negativa. Si no, caso contrario. En la unidad 2 hablaremos de viajar en tren, cómo hacer preguntas y los pronombres posesivos, que es cuando decimos my car, your car, his car, va antes del sustantivo. El número 3, o en la unidad número 3, perdón, hablaremos de en un restaurante las expresiones to e enough. To significa demasiado, enough, suficiente. Y las oraciones condicionales del primer tipo. Son oraciones que yo digo que si algo se da, ¿cuál sería la consecuencia en futuro? Si me gano la lotería, me compraré la moto, por ejemplo. Y en la unidad número 4 hablaremos de cómo dar una opinión vital cuando nos preguntan, Ivanov, ¿me puedes dar una opinión respecto a tal cosa? Entonces veremos cómo nos pueden preguntar por mi opinión, cómo la doy y también cómo me responde esa persona a mi opinión. Y por último hablaremos del futuro simple. Simple es porque el verbo es uno solo. Y segundo, después del auxiliar will, siempre el verbo tiene que ir en infinitivo. No puede ir conjugado. En esta unidad número 1, jóvenes, el tema es el siguiente. Hablaremos de las características de una persona. La describiremos tomando en cuenta su apariencia física, de dónde proviene y otras características de su personalidad. Hablaremos de las nacionalidades, nationalities. Esa palabra está en plural porque termina en IES. Pasado de los verbos irregulares. Aquí les presento una pequeña lista de verbos irregulares con su participio en pasado. Va a estar así porque es importante comenzar a ver los verbos en pasado y en participio pasado. Y por último, las question tag. Estas pequeñas preguntas que se añaden al final de una oración, que puede estar en afirmativo y negativo, y que nos van a servir para confirmar o verificar lo dicho. Es una forma de validar la información sin necesidad de hacer la pregunta. Por ejemplo, where do you live, Iván? I live in San Cristóbal. Si quiero utilizar, eso es una forma básica de pregunta, pero si estoy en una conversación y quiero, o la persona emplea la question tag, me va a decir, Ivanov, you live in Pirineos, don't you? Como la oración, you live in Pirineos está afirmativa, la question tag tiene que ir en negativo, entonces utilizo don't you. ¿Por qué don't? Porque se está refiriendo a mí. En segundo lugar, no está el verbo to be. Si está el verbo to be, niego el verbo to be. Si no está el verbo to be, presto atención en qué tiempo está la oración. Si está en presente, utilizo don't o doesn't. Si está en pasado, utilizo didn't o did.
Si está en futuro, utilizo will o want, y así sucesivo. Vamos entonces a dar inicio con este diálogo que nos sirve de introducción. My friend Ron. Y ahí tenemos 3 personas que participan o 2 personas que participan en este diálogo. Mary, do you know my friend Ron? No, tell me about him. What does he look like? He's tall and thin. Thin es que es algo delgado. He has brown hair and blue eyes. How old is he? He's 25 years old. Where is he from? He's from Spain. What does he do? He's a student. He's very polite and sincere, but he's a bit lazy. Vamos a volverlo a leer. Mary, do you know my friend Ron? No. Tell me about him. What does he look like? He's tall and thin. He has brown hair and blue eyes. How old is he? He's 25 years old. Where he's from? He's from Spain. What does he do? He's a student. He's very polite. And sincere. But he's a bit lazy. Vamos a ver el language focus para llevar al español la traducción más correcta al español, a nuestro idioma. Do you know? ¿Conoces? ¿Sabes? Tell me about him. Cuéntame de él. Aquí, tell me, cuéntame. About him, sobre él. Pero nosotros no decimos cuéntame sobre él, sino cuéntame de él. Tell me, el me y el him son pronombre objeto, pronombre acusativo, y por lo general va después del verbo o de último en la oración. What does he look like? What does he look like? ¿Cómo es él? Ahí es para conocer cómo es físicamente y también pues, su personalidad. Tall, alto. Thin, TH, thin, delgado. Brown hair, cabello castaño. No decimos cabello marrón, sino castaño claro o castaño oscuro. Blue eyes, ojos azules. How old is he? ¿Qué edad tiene o cuántos años tiene? How old es cuán viejo, sería la traducción literal, perdón, en español. Pero nosotros no hablamos así, por eso decimos qué edad tiene. Por eso tengamos cuidado que no puedo preguntar How many years do you have? O how old do you have? Es how old is he? How old are you? He's 25. No comúnmente decimos en español, él tiene 25 años de edad, sino decimos el número, he's 25, o directamente 25. Where he's from, ¿de dónde es? ¿De dónde proviene? He's from, él es de Spain. Spain, no es Spain, sino Spain, España. What does he do? ¿A qué se dedica? Recuerden que esta pregunta, what does he do, es cuando yo pregunto, ¿y cómo se gana él la vida? ¿A qué se dedica? ¿Y qué hace? Esa pregunta, a juro, es respondida con verbo to be. Observe. What does he do? He's a student. He's a doctor. He is a teacher. ¿Ok? Polite, amable, educado. Sincero. A bit, un poco. Lazy, perezoso. Lazy, perezoso. A continuación veremos, jóvenes, entonces, cómo describir a una persona. Describing a person. Aquí tengamos cuidado porque coloqué 2 preguntas muy similares para preguntar casi que lo mismo. Ustedes dirán, ¿y cómo así? Ahí las tenemos. Se las voy a señalar acá. Del lado izquierdo, por favor. What does he look like? What does he look like? Cuando pregunto con what, debo utilizar la expresión look like. Pero cuando pregunto con how, lo correcto es decir, what does he look? No podemos decir, how does he look like?
¿Ok? Si es what, utilizo la expresión look like. Si es how, es la expresión look. What does he look like? O how does he look? Estoy preguntando, ¿y cómo es él? Y del lado derecho tenemos las diferentes formas de responder en cuanto a cómo es de acuerdo a su aspecto físico. He's young, él es joven. He's middle-aged, es de mediana edad. He's old, él es viejo. Otra vez. He's young, he's middle-aged, he's old. Él es joven, él es de mediana edad, él es viejo. Con esa palabra old, tengamos cuidado porque dependiendo de la cultura, emplear la palabra old puede sonar muy peyorativo o no le puede gustar a la persona. Si vemos que la persona es adulta, entonces decimos elder, no old, sino elder. Es una forma más respetuosa y es más correcta. Es lo más correcto, perdón. Sigamos. He's tall. Él es alto. He's tall. Él es alto. He's short. Short es que es bajo. No podemos decir, jóvenes, small. No vayan a decir I'm small, porque small es para cosas o animales. Short es para personas. Yo puedo decir, my dog Blackie is big. A mi perra Blackie es grande. But Milo is small. No puedo decir Milo is short, porque Milo es una mascota. He's thin. Think, think, think. Ese sonido TH es como si fuese un poco la Z española. Think, él es delgado. He's fat, él es gordo. Sigamos. What color is his hair? What color is his hair? ¿De qué color es el cabello? ¿De quién? De él. Vamos del lado derecho. He has brown hair. Él tiene cabello marrón. He has blonde hair. Él tiene cabello rubio. He has black hair. Él es de cabello negro. Si alguien me pregunta a mí en una conversación normal, what color is his hair? Yo puedo decir brown. What color is his hair? Blonde. What color is his hair? Black. Pero si estoy en algo muy formal o estoy haciendo algo por escrito, debo decir it apóstrofe s, it's brown, it's blonde, it's hair, porque el cabello es una cosa. What color are his eyes? Acá tengamos cuidado. Is es porque es singular, pero acá are es porque tenemos dos ojos. Y por lo general o comúnmente nuestros ojos son del mismo color, cuando hay personas que pueden tener un ojo de un color y un ojo de otro color, pero son contadas las personas. What color are his eyes? Vamos a leer la respuesta. He has green eyes. He has blue eyes. He has brown eyes. Como aquí digo eyes, aquí también debo emplear eyes, porque es plural, son dos ojos. How old is he? ¿Qué edad tiene él? He's 25 years old. Esa es una forma muy larga, no comúnmente utilizada, pero la enseñamos, pero también puedo decir 25 directamente. What does he do? What does he do? ¿A qué se dedica? Es una pregunta que en cuanto está formulada con auxiliar do das, se responde a juro con verbo to be. What his age? Preguntar, how old is he? O what his age, estoy preguntando lo mismo. ¿Ok? ¿Qué edad tiene él? How old is he? What his age? ¿Cuál es su edad? Cualquiera de las dos jóvenes, estoy preguntando lo mismo. ¿Qué es lo mismo en este caso? La edad. Ahora, en esta tabla, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, veremos cómo describir físicamente a la persona y del lado derecho, perdón, tenemos cómo describir su personalidad. Tenemos del lado izquierdo, he's young, él es joven, middle-aged, de mediana edad, old, viejo, girl, que es chica o niña, woman, que es mujer, boy, que es niño o varón, man, que es hombre, teenager, adolescente. Teen es del 10 al 20, por eso decimos teenager, adolescente.
Brown hair, que el cabello es castaño. Black hair, que el cabello es negro. Gray hair, que el cabello es gris. White hair, que es canoso. Y blonde hair, que es cabello rubio. Aquí entonces vimos del lado izquierdo de la tabla, jóvenes, cómo describir la apariencia de esa persona que queremos dar a conocer, pues estamos hablando. Ahora bien, de este lado de su pantalla, lado derecho, van entonces a observar el vocabulario para describir su personalidad. Responsible, responsible, responsable. Polite, amable. Sincere, sincero. Good looking, apuesto. Good looking es una palabra que empleamos para describir a un hombre. ¿Ok? Good looking es apuesto. Pero beautiful es un término más hacia las mujeres. Lazy, perezoso. Modest, modesto. Pessimistic, pessimistic, pesimista. Optimistic, optimista. Bad-tempered, malhumorado. Friendly, amigable. Generous, generoso. Frank, franco. Otra vez, responsible, polite, good-looking, beautiful or beautiful, lazy, modest, pessimistic, optimistic, bad-tempered, friendly, generous, frank. En cuanto a las nacionalidades, es una forma de poder decir de dónde es esa persona. Vamos a leer los grupos que tenemos ahí. England, English. Britain, British. United States, American. Spain, Spanish. Argentina, Argentine. México, Mexican. Uruguay, Uruguayan. Cuba, Cuban. Perú, Peruvian. Honduras, Honduran. Chile, Chilean. Colombia, Colombian. Guatemala, Guatemalan o Guatemalan. Venezuela, Venezuelan. Bolivia, Bolivian. Observen que los países latinoamericanos, su gentilicio o su nacionalidad va a ir terminando en AN. Mexican, Uruguayan, Cuban, Honduran, Chilean, Colombian, Guatemalan, Venezuelan, Bolivian. Del lado derecho tenemos de países europeos y nórdicos. Ireland, Irish. Italy, Italian. France, French. China, Chinese. Japan, Japanese. Brazil, Brazilian. Portugal, Portuguese. Russia, Russian. Germany, German. Canada, Canada. Canadian o Canadian. Switzerland, Swiss, Swiss, Swiss. Sweden, Swedish. Denmark, Danish. Poland, Polish. Norway, Norway, Norwegian. Las nacionalidades jóvenes siempre se escriben con inicial mayúscula. Y del lado derecho tenemos unas preguntas que son vitales, pues conocer. Where are you from? ¿De dónde eres? Y teniendo en cuenta el nombre del país, podemos obtener también su nacionalidad. Where is he from? Y tenemos dos formas de responder. He's from Spain, él es de España. He's Spanish, él es español. Entonces, puedo decir he's from Spain y digo el nombre del país. He's Spanish, pues digo su nacionalidad. Son dos formas de identificar de dónde es originaria la persona. El pasado simple. Tenemos entonces buy, comprar. Bought, la GH es completamente muda. La UGH, perdón. Bought. Come, venir. Came, pasado. Drink, drank. Eat, ate. Feel, felt. Put, put.
Esto es un verbo que debemos tener cuidado porque tanto el infinitivo como el pasado y el participio pasado es put, put, put. Y debo entonces utilizar expresiones que me puedan denotar si es tiempo presente, en pasado o participio pasado. Por ejemplo, I put the laptop on the table. Yo coloco la laptop sobre la mesa. This morning I put the laptop on the table. Esta mañana coloqué la laptop sobre la mesa. I have put. Yo he puesto. I have put the laptop on the table. Yo he puesto la laptop sobre la mesa. Entonces, la expresión idiomática que denote el momento me va a ayudar a identificar si es infinitivo, si es pasado o si es participio pasado. Run, run. La fonética es muy parecida, solo que el infinitivo es con U y el pasado es con A. Pero no se dice run, sino run. Send, sent, enviar. Sent, pasado. Sleep, sleep, slept. Take, took, take, took. Think, thought. Think. Recuerden que este verbo comienza con TH y esa es una feta española. Think, no es think. No es una T, no es think, es think. Think es pensar. Thought es el pasado. Pero hay que tener cuidado. También thought, como está escrito acá, T-H-O-U-G-H-T, jóvenes, también es pensamiento. Pero si le agrego una S sería pensamientos, plural. My thoughts are spinning around. Wow, mis pensamientos están dando vueltas. Es decir, tengo muchas ideas en la cabeza. Thought, como verbo, es pensé. I thought, you thought, he thought, she thought, we thought, you thought, they thought. Ellos pensaron. Pero si yo digo their thoughts, los pensamientos de ellos. Entonces hay que tener cuidado porque hay que precisar en qué tiempo verbal estamos expresando nuestra oración. Y por último, las question tag. Las question tag se aplican cuando deseo confirmar o verificar lo que se dice en la frase anterior. Equivale en español decir verdad o no. Aquí hay que tener cuidado porque si la frase que estoy enunciando está afirmativo, debo negar en la question tag. Perdón. Y si está negativa lo que estoy enunciando, la question tag debe ser verdad, es decir, afirmativo. Así funciona. Vamos a leer entonces. She is beautiful. Ella es hermosa. Isn't she? Como la oración she is beautiful está afirmativa, la question tag, que se la estoy resaltando en azul al final, donde está el símbolo de interrogación joven, debe ir en negativo. Y sería entonces en español. Es hermosa, ¿no? Es incorrecto decir en inglés, es hermosa, ¿verdad? No puedo decir, she is beautiful. ¿Is she? Lo correcto es, she is beautiful. Isn't she? Como acá está el verbo to be is, en la question tag tiene que ir el mismo verbo to be, pero en forma negativa. ¿Por qué? Porque el enunciado es, she is beautiful. Es hermosa, ella es hermosa y está afirmativa. La segunda, you are studying. You are studying. Usted está estudiando o estás estudiando. ¿Está el verbo to be? Sí. Entonces niego con el mismo verbo to be, que en este caso es are, sería aren't you. Debo mantener el mismo sujeto. No puedo cambiar el sujeto you por me, por he, por she. No. Tiene que ser you are studying. Aren't you? ¿Correcto? El sujeto, el pronombre personal, perdón. Thomas is working hard. Tomás está trabajando mucho. Thomas es un pronombre es un nombre masculino. Puede ser reemplazado por he. Es lo mismo que yo hubiese dicho, he is working hard. Como la expresión is está afirmativa, la question tag sería isn't. Pero el pronombre tiene que ser el masculino referido a Thomas, que sería he. Por eso digo, Thomas is working hard. Isn't he? Muy bien. Y aquí tenemos otros ejemplos que los voy también a explicar. Vamos acá con este.
Thomas doesn't work hard. Thomas no trabaja mucho. Esta oración está negativa porque está el auxiliar doesn't. Como está el auxiliar doesn't, que está negativo, entonces debo afirmar con does. Y el pronombre que corresponde a Thomas es he. Por eso digo, Thomas doesn't work hard. Does he? Observen cómo sería en español. Thomas no trabaja mucho, ¿verdad? Es incorrecto traducirlo. Thomas no trabaja mucho, ¿no? No puedo hablar o hacer redundante con la negación o con la afirmación. Recuerden, si el enunciado antes de la coma está afirmativo, la cuestión tag debe ser a juro negativa. Pero si la cuestión tag, perdón, si la oración que voy a enunciar está negativa, la cuestión tag tiene que ir en afirmativo. Vamos ahora con esta. You want to play rugby. You want to play rugby. ¿Quieres jugar rugby? Rugby es un deporte. Como want to, en la oración está afirmativa, debo negar, pero niego con el auxiliar que corresponda de acuerdo al sujeto. You want to play rugby, don't you? No puedo decir you want to play rugby, doesn't you, porque doesn't es solamente para he, para she y para it. La que sigue, acá abajo. They aren't going to Europe. They aren't going to Europe. Como está el verbo to be are en afirmativo, lo voy a utilizar en negativo para cerrar la cuestión tag. They aren't going to Europe. Aren't they? ¿Están yendo a Europa? No. Recuerden, el enunciado si está afirmativo, la cuestión tag, a juro, debe ser contraria. En este caso, negativo. Y la última, también acepta el verbo modal can. Paul can swim. Swim es nadar. Can't es negando en este caso. Paul no sabe nadar. Can he? No puedo utilizar, si está el verbo modal can, no puedo utilizar ni el verbo to be, is, am, are, is, ni puedo utilizar don't y doesn't. Para nada. Tengo que utilizar el mismo can, pero como está utilizado en el enunciado de forma negativa, lo llevo a su forma afirmativa para cerrar la cuestión tag. Muy bien. Vamos entonces a la primera lámina para ver acá la expresión, este pequeño diálogo, perdón, vamos a repasarlo, donde vamos a ver varias expresiones. Mary, do you know my friend Ron? No, tell me about him. What does he look like? He's tall and thin. He has brown hair and blue eyes. How old is he? He's 25 years old. Where is he from? He's from Spain. What does he do? He's a student. He's very polite and sincere, but he's a bit lazy. Vamos entonces ahora a llevar con lo que vimos en el Language Focus el texto al español, ¿ok? Y vamos a llevarlo como lo decimos en nuestro idioma cotidianamente. Mary, ¿conoces a mi amigo Ron? No, háblame de él. ¿Cómo es él? Él es alto y delgado. Él tiene cabello castaño y ojos azules. ¿Qué edad tiene? Tiene 25. ¿De dónde es? De España. ¿A qué se dedica o qué hace? Ese estudiante es muy amable y sincero, pero es un poco perezoso. Acá vimos describing a person, describir físicamente la persona. Cuando queremos preguntar para que nos describan a esa persona, podemos emplear cualquiera de estas dos preguntas. Pero recuerden, la expresión look like es con what y el verbo look es con how. No puedes decirme what does he look, sino what does he look like. Y tampoco puedes decirme how does he look like. What does he look? Que ambas traducen como ser. Recuerden que si yo cambio el sujeto, pues debo precisar qué auxiliar debo preguntar. Por ejemplo, si yo estoy, digamos, conociendo a alguien por internet y quiero saber cómo es físicamente la persona, yo puedo preguntar,
how do you look like? Perdón, what do you look like? O how do you look? Cambio de auxiliar does a do porque estoy preguntando con you. Pero si yo pregunto por los papás de alguien, de un pana, por ejemplo, yo digo, what do your parents look like? What do your parents look like? Como es your parents, estamos hablando de papá y mamá, son dos. La pregunta está en plural y por ende debo utilizar el auxiliar do, no puedo utilizar does. O también puedo haberle preguntado, how do they like? How do they look? Perdón. How do they look? How do they look? Son dos formas para preguntar lo mismo. ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? ¿Cómo somos nosotros físicamente? ¿Y cómo son ellos? Pero entonces, con what sería la expresión look like. Y con how es solamente el verbo look. Del lado derecho, jóvenes, vimos cómo podemos responder cómo es físicamente. He's young, él es joven. He's middle-aged, de mediana edad. He's old, él es viejo. He's tall, él es alto. He's short, él es bajo o pequeño de estatura. He's thin, es delgado. He's fat. Alguien me dirá, pero Iván, también decirle a una persona, my friend is fat, pues tal vez puede sonar feo. Entonces yo puedo decir más bien, he's not thin, y le estoy dando a entender a la persona. ¿Ok? Vamos entonces ahora a describir cabello, ojos, edad y a qué se dedica. What color is his hair? He has brown hair, he has blonde hair, he has black hair. What color are his eyes? He has green eyes, he has blue eyes, he has brown eyes. How old is he? ¿Qué edad tiene él? He's 25 years old. Pero también pudo haber preguntado el equivalente. What his age? Aquí me faltó la S, perdón. What is his age? What is his age? Lo correcto, perdón, acá entonces, vamos a hacerlo de una vez acá para que ustedes se me den cuenta. Vamos a corregirlo porque tenemos tiempo. What is his age? Ahí entonces estoy diciendo, ok, ¿cuál es su edad? Y ahí sí está correcto. What is his age? ¿Cuál es su edad? Y digo su edad porque me refiero a él, que en este caso es Ron, de acuerdo al diálogo. Y la última pregunta, what does he do? ¿A qué se dedica? Recuerden, este does es auxiliar y este do no es auxiliar, es el verbo. ¿Ok? Y aquí vimos el vocabulario para describir físicamente y su personalidad. Young, middle-aged, old, girl, woman, boy, man, teenager, brown hair, black hair, gray hair, white hair, blonde hair. Y para describir cómo es la persona a nivel de su personalidad, pues podemos utilizar los siguientes adjetivos. Responsible, polite, sincere, good looking, beautiful or beautiful, lazy, modest, pessimistic, optimistic, bad-tempered, friendly, generous, frank. Otra vez. Responsible, polite, sincere, good-looking, beautiful, lazy, modest, pessimistic, optimistic, bad-tempered, friendly, generous, frank. Los adjetivos del lado derecho es para describir a una persona. Por ejemplo, my father is responsible, polite, sometimes bad-tempered, but generous. Si voy a hablar de una chica, yo digo, she is beautiful,
responsible, optimistic, and generous. Es decir, puedo utilizar tantos adjetivos que obviamente pudieran ser congruentes, porque no puedo decir my friend is optimistic and pessimistic. Bueno, ya va, o es optimista o es pesimista, es lo que quiero decir. Y del lado izquierdo de esta tabla, pues utilizamos adjetivos para describir cómo es físicamente. Young, joven. Middle-aged, old, girl, woman, boy, man, teenager, brown hair, black hair, gray hair, white hair, and blonde hair. Y acá vimos las nacionalidades. Vamos a repasarlas. England, English. Britain, British. United States, American. Spain, Spanish. Argentina, Argentine. Uruguay, Uruguayan. Cuba, Cuban. Perú, Peruvian. Honduras, Honduran. Chile, Chilean. Colombia, Colombian. Guatemala, Guatemalan. Venezuela, Venezuelan. Bolivia, Bolivian. Ireland, Irish, aquí estoy del lado derecho de la tabla. Italy, Italian. France, French. China, Chinese. Japan, Japanese. Brazil, Brazilian. Portugal, Portuguese. Russia, Russian. Germany, German. Canada, Canadian, Canadian. Switzerland, Swiss. Sweden, Swedish. Denmark, Danish. Poland, Polish. Norway, Norwegian. Una vez que conozcamos, recuerden jóvenes, como les dije, la nacionalidad o el país de procedencia, pues podemos dar respuesta a estas preguntas. Where are you from? I'm Venezuelan or I'm from Venezuela. Where is he from? He's from Spain, he's from Spanish. Recuerden, todas las nacionalidades siempre se escriben con inicial mayúscula, porque son nombres propios. Y acá veremos, o tenemos una tabla de verbos en pasado simple. Del lado izquierdo está el infinitivo, que es el verbo base, y del lado derecho tenemos su equivalente en pasado simple. Buy, bought. Come, came. Drink, drank. Eat, ate. Feel, felt. Put, put. Run, ran. Send, sent. Sleep, slept. Take, took. Think, thought. Thought, con la Z española. Recuerden que el sonido de la TH al comienzo, en la mitad o al final, por lo general es una Z española. Y por último, recuerden que vimos cómo utilizar la question tag. ¿Y para qué son las question tag? Es la forma de validar, confirmar un enunciado que nos están haciendo. Si el enunciado que estoy haciendo está afirmativo, la question tag es en negativo. Si el enunciado está en negativo, la question tag tiene que ir en afirmativo. Aquí tenemos. She is beautiful. Isn't she? Es hermosa, ¿no? You are studying, aren't you? Thomas is working hard, isn't he? Thomas is working hard, isn't he? You are studying, aren't you? She is beautiful, isn't she? Si aquí está she, debe ser el mismo sujeto acá al final. Si aquí está you, debe ser el mismo sujeto en la question tag. Si aquí hay un pronombre, si aquí, perdón, hay un nombre de una persona, debemos reemplazarlo por el pronombre personal que corresponda. Si es masculino es he y si es femenino es she. Y por último, tenemos esta lámina con otros ejemplos. Vamos a ver. Thomas doesn't work hard. Does he? Aquí el dato de entrada. Primero es identificar el verbo. Porque el verbo me va a indicar si está en presente, pero en infinitivo, en pasado o en participio pasado. Que la oración esté negativa, pues la cuestión tag tiene que ir en afirmativo. Pero como dice, Thomas doesn't work hard, sería does he. La que sigue. You want to play rugby. You want to play rugby, don't you? They are going to Europe.
Aren't they? Paul can swim. Can he? Paul can swim. Can he? Entonces, el truco o el dato o la pista para hacer uso correcto de la question tag es identificar que el enunciado que estamos haciendo si está en afirmativo, la question tag es negativa. Pero si el enunciado que quiero hacer va a estar en negativo, la question tag tiene que ir en afirmativo. Y es una forma de validar lo que queremos conocer. Bueno, jóvenes, un placer haber compartido con ustedes. De verdad que contento de estar en este periodo académico 2023-1. Sean todos bienvenidos. Cualquier duda, por favor, a través de la misma plataforma del YESIP. ¿Ok? Bienvenido cualquier comentario, cualquier observación, cualquier sugerencia. También estoy dispuesto a responder cualquiera de sus dudas, pero todo por la plataforma. Recuerden, mi correo electrónico es ivangmarquez@gmail.com. Un placer saludarles. Recuerden mi nombre, Iván García Márquez. Feliz día para todos.